tiempos que se nos complica muchas veces el adaptarnos a la situación, adaptarnos al momento, al tiempo, pero todo está bajo el poder y bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que maravilloso es el Señor que nos permite poder estar en comunión los unos con los otros a pesar de la situación que estamos viviendo. Amén. Así que vamos a leer la palabra. Tengo un poco de complicación en la garganta por el tema del aire del auto. Vamos a leer la palabra que se encuentra en Josué capítulo 1, versículo 9. Ustedes me dicen cuando lo tengan. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Le damos lectura nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Así que nos damos cuenta que es una palabra maravillosa, una palabra poderosa que el Señor nos entrega en esta mañana, donde el Señor nos dice que debemos de esforzarnos, ¿cierto? De ser valientes, de no desmayar, porque el Señor estará con nosotros donde quiera que vayamos. Entonces es maravilloso porque el Señor aquí anima a Josué. El Señor está hablando y ministrando nuestras vidas a través de esta palabra. Dios escoge a algunas personas desde jóvenes para realizar trabajos específicos, algún trabajo específico. Entonces, así como Josué, Dios lo llamó desde joven para cumplir lo que él tenía que hacer en el tiempo del Señor, ¿cierto? Entonces, Josué tenía que introducir al pueblo a la tierra prometida. Vemos también un ejemplo de Jeremías, ¿cierto? Que el Señor también fue uno de los profetas en el cual el Señor lo llamó siendo muy joven. Dice que Jeremías fue llamado muy joven a ser profeta. Su ministerio profético, especialmente dirigido a reprender al pueblo por haber abandonado a Dios, por buscar ayuda de Egipto, también a los reyes y los sacerdotes por no cumplir sus ministerios y hacer lo malo ante los ojos de Dios. Ese es el ministerio que le tocó vivir en su tiempo a Jeremías. Entonces, cada uno tiene un tiempo para hacer, cada área y cada momento. Dios tiene un profeta, tiene un hombre de Dios para cumplir en el tiempo específico de Dios. Nosotros vivimos en el Cronos, pero el Señor vive en el Kairos y sabe todos los tiempos. Nosotros podemos discernir los tiempos de acuerdo a lo que nosotros vivimos el día a día, pero Dios sabe el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nosotros, de su pueblo Israel y de todo lo que el Señor dice. Entonces, así como cada hijo de Dios o cada siervo del Señor está predestinado o está siendo llamado para cumplir el propósito en el tiempo de lo que Dios quiere hacer. En el tiempo de Jeremías,
era para reprensión no solamente para el pueblo, sino también para los sacerdotes, ¿cierto? También Josué era para introducir al pueblo a la tierra prometida. Entonces, lo mismo el rey David, ¿cierto? El rey David estaba llamado para ser un líder, para ser el rey de Israel. Entonces, cada vaso que Dios quiere usar, todo está en el tiempo y en la voluntad de Dios. Entonces, nosotros muchas veces decimos, bueno, ¿cuál es mi ministerio? No tengo muchas capacidades para ver qué me toca hacer a mí. En este tiempo, ¿yo qué hago? ¿Sí? O sea, hay muchas preguntas que muchas veces nosotros escuchamos de las personas que dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? Entonces muchas veces menospreciamos todo lo que tenemos o lo que vivimos y muchas veces no valoramos nada de lo que hemos vivido. Pero Dios en su misericordia quiere fortalecernos, quiere ayudarnos y quiere que nosotros nos pongamos en pie para poder hacer, lograr y vivir lo que el Señor tiene predestinado y preparado para cada uno de sus hijos en este tiempo difícil, en este tiempo que es complicado. Josué nació en Egipto bajo la esclavitud y opresión de Faraón. Eso lo encontramos en Éxodo 17:8. Tiene Éxodo 17:8. Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Eso? Ya, dice, lo comisionó y lo colocó como líder. Esa fue la primera victoria de muchas. En todo eso hay una preparación previa. Bueno, eso fue la primera vez que lo comisionó Moisés a Josué para que fuera y fuera líder y se llevara un grupo de personas para pelear. Entonces, él fue y tuvo la victoria. Pero no solamente fue una, sino fueron muchas victorias de lo que el Señor le permitió hacer. Y ese tiempo de lo que él hacía y de lo que el Señor le permitía poder hacer, era prepararlo para poder lograr y cumplir lo que él tenía que hacer más adelante, ¿cierto? Así también vemos el ejemplo de David. David cuando peleó con Goliat. Entonces, cuando llegó el momento de él de pelear con Goliat, Dios de antemano ya lo estaba preparando, Dios estaba preparando su vida cuando él cuidaba las ovejas y muchas veces los tiempos, y a eso voy, los tiempos muchas veces nosotros los vemos, ¿cómo le explicara? Como que menospreciamos, digamos, este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de pandemia, este tiempo de encierro, lo vemos en poco o lo vemos complicado, ¿sí? Pero Dios está trabajando ahí. Entonces, cuando David estaba con las ovejas, entonces él hubiera podido estar frustrado, decir, bueno, yo por qué no estoy allá peleando con mis hermanos, por qué no estoy por allá, por qué no estoy viviendo otra vida, sino estar aquí cuidando ovejas. Pero en ese tiempo que estuvo con las ovejas, Dios preparó su vida para la batalla con Goliat. Él defendía sus ovejas, así como nos dice la escritura, que no se le acercaran los osos ni los leones para destruir o acabar con las ovejas. Entonces, hay un tiempo para cada hombre de Dios. Hay un tiempo de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de los hijos y de los siervos del Señor. Entonces, esa fue una de las victorias y de las batallas que Josué ganó y venció, ¿cierto? Josué significa Jehová es salvación. Ese es el significado del nombre de Josué. Su verdadero nombre era Oseas, pero Moisés se lo cambió porque le colocó que Jehová es salvación. Fue uno de los 12 espías de Canaán. Entonces nos damos cuenta que cuando él fue a espiar la tierra,
fueron con 11 más, y él y Caleb trajeron una noticia diferente a lo que los otros podían ver, podían percibir en la vida natural y también espiritual. Entonces, era un hombre que le creía a Dios, era un hombre que le creía a lo que el Señor decía, y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros le creamos al Señor cuando Él declara una palabra. Cuando Él dice una palabra, es algo que debemos de hacerlo, que es cierto en nuestras vidas, que se va a cumplir, que se va a hacer lo que Dios dice en nosotros. Porque en nuestra propia capacidad o en nuestra propia humanidad estamos debilitados, somos frágiles, ¿cierto? Enfermizos, pero Dios cumple lo que Él dice. Entonces muchas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos, vemos nuestras capacidades, vemos, qué sé yo, nuestras debilidades, vemos todas aquellas situaciones que uno dice, bueno, pero no tengo como mucho de dónde fluir o de dónde salir a flote, de dónde ser algo distinto. Pero la victoria está en el Señor, no está en uno como persona o como ser humano. Por eso nuestro refugio tiene que ser el Señor, para que nosotros podamos vencer aquellas áreas que no hemos podido vencer, ¿cierto? Entonces, José fue asistente de Moisés. Josué fue asistente de Moisés. Hacía guardia frente a la tienda de reunión donde Dios hablaba cara a cara con Moisés y le daba instrucciones para el pueblo. Éxodo 33:11. Entonces, él estaba ahí y él era el ayudante de Moisés. Él hacía todo lo que Moisés le mandaba. Éxodo 33:11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Él siempre estaba ahí, él siempre estaba presente, siempre estaba pendiente, siempre estaba donde Moisés le decía que tenía que estar. Entonces, él se destacó por cumplir bien su trabajo, por hacer las cosas conforme le mandaban. Entonces, esa preparación de poder obedecer a Moisés, de poder obedecerle a él conforme lo que él decía, y no solamente él lo hacía, sino que se destacaba por hacerlo bien, por hacerlo con esa disposición de su corazón, para hacer las cosas con excelencia. Entonces, eso nos lleva a que primeramente si nosotros nos sometemos a las autoridades, nos sometemos a aquel que está por delante, también vamos a poder obedecer al Señor. Entonces, así como dice su palabra que si lo obedecemos, si no obedecemos a quien vemos, ¿cómo vamos a obedecer a quien no vemos? Entonces, que el Señor nos ayude en donde quiera que estemos, así sea en el trabajo, así sea en la casa, podamos obedecer, podamos sujetarnos, podamos ser sumisos, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros en este tiempo que el Señor está preparando nuestra vida, nosotros aprendamos, nosotros podamos estar en el lugar que Dios quiere que estemos, porque Dios está preparando nuestra vida para el momento que el Señor tiene predestinado para enviarlo, así como lo que sucedió con este varón de Dios. En Deuteronomio 34:9, número 27:18. Números 27:18. Ahí en esta palabra, Dios comisiona a Josué como sucesor de Moisés antes de morir. 27:8. 18 al 20. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrá sobre
tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le dará el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Amén. Y ahora el 30, Deuteronomio 34, 9. Deuteronomio 34, 9. Entonces, ahí, delante del pueblo y delante de todos, lo ungió, así como el Señor le dijo a Moisés. Él lo ungió y le dijo que él iba a quedar como sucesor para que todo el pueblo obedeciera a las órdenes de Josué, así como obedecían a Moisés. Deuteronomio 34, 9. Dice, Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y seguirá este límite hasta Cifrón y terminará en Azar. Perdón. Deuteronomio 34, 9. Me equivoqué. Deuteronomio 34. Bueno, esto pasa cuando es en vivo. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Amén. Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta que también cuando nosotros nos sujetamos, cuando nosotros obedecemos, y no solamente por obedecer, sino con un ánimo voluntario, también los demás se nos van a sujetar a nosotros. Entonces, y eso es lo que dice esta palabra, hizo conforme Dios le mandó a Moisés, ¿sí? Como conforme lo que Dios dijo que hiciera Moisés, así hizo él, y así también como Josué se sujetaba a Moisés, también el pueblo se sujetó y hacía lo que él también le mandaba. Y Dios garantiza la victoria, o sea, Dios no solamente garantiza la victoria, la herencia, el éxito, la prosperidad y su compañía. Vamos a leer, ahora sí vamos a leer Josué 1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, ahí Dios es grande y poderoso de cualquier situación, de cualquier complicación que quiera venir, ¿cierto? Porque dice, nadie te podrá hacer frente, el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ahí Dios le estaba dando instrucciones y por eso dijo, levántate, ya es tiempo, ya es el momento, ya es el lugar que tiene que hacer. Dice, levántate, ¿cierto? Para cumplir y hacer conforme lo que el Señor le dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, ¿cierto? Entonces dice, nadie te podrá hacer frente. Ninguna situación complicada o extraña va a venir sobre su vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Él nunca lo iba a dejar solo, nunca lo iba a dejar peleando en situaciones complicadas donde pudiera perder la victoria. Lo mismo así pasó con Jeremías, ¿cierto? El Señor también le dijo a Jeremías que también él estaba con él, ¿cierto? Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces son palabras de ánimo, palabras de fortaleza, palabras que lo llenan en el espíritu
para poder lograr y hacer la voluntad de Dios. Entonces, y el Señor nos dice hoy, Él está con nosotros. Y eso es lo que nos dice la palabra en esta mañana. Él está con nosotros. Entonces, solamente tenemos que levantarnos, solamente tenemos que estar en el lugar que el Señor quiere que estemos hoy, porque Él quiere que nosotros podamos creer a lo que Él dice, podamos creer a lo que Él está haciendo, que podamos discernir los tiempos, que podamos discernir el momento que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, el mundo está discerniendo los tiempos, el mundo discierne los tiempos. En Estados Unidos ya hay búnkers de kilómetros y kilómetros bajo tierra, donde están entrando varios camiones con mercadería y están almacenando allá en esos búnkers, porque todos los poderosos se van a esconder del Señor, de su ira. Y todos esos búnkeres mostraban la otra vez en un video de un pastor, donde hay resortes gigantescos que están en las columnas y en toda lo que se está haciendo bajo tierra, para que cuando haya el terremoto, esos resortes no se caigan todas esas estructuras que tienen. Y son estructuras, son muchísimo territorio, son kilómetros y kilómetros bajo tierra, donde todos están seguros y confiados de que ahí no sucederá nada. Entonces, el mundo discierne los tiempos, pero nosotros como hijos del Señor, como más veras, necesitamos saber y conocer que Dios está al frente de todo. Él está delante de todas las situaciones y las adversidades que se vienen, pero nosotros necesitamos estar donde el Señor quiere que esté. Por eso es maravilloso lo que nos dice el Señor. Dios es grande y poderoso, que ante cualquier enemigo que Dios quiera o que algo quiera destruirnos, Dios está ahí para ayudarnos, para socorrernos. Y esa era la victoria que el Señor le daba a Josué, la herencia. Leámoslo el 6. El 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Sí? Entonces le dijo: esfuérzate y sé valiente. O sea, esfuérzate, levántate, sea valiente, ¿sí? Sea forzado, o sea, el cansancio que hay naturalmente tiene que sacar más fuerzas de donde no tiene para poder lograrlo. Para que tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Esa es la herencia que el Señor tenía para el pueblo de Israel, que desde siempre, desde que el Señor sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, Él lo sacó con esa promesa que lo iba a llevar a la tierra prometida, ¿cierto? La tierra que fluye leche y miel. Entonces esa palabra que el Señor le entregó cuando lo sacó de tierra de Egipto, la entregó, que los iba a llevar en victoria, pero su mentalidad era otra. No creían, viendo tantos milagros, tantas señales, no podían ver la gloria de Dios, no podían ver los milagros de Dios, no podían ver sino la cautividad que había en su mente, en su corazón, de lo que no tenían en ese momento. No veían la gloria de Dios, sino veían lo que no tenían. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor cambie nuestra mentalidad y que podamos creer lo que el Señor nos dice, que podamos creerlo, que cada palabra que el Señor entrega es cierta, es un amén, ¿cierto? Entonces, en el 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Por eso le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, Dios le garantiza el éxito con la obediencia. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué muchas veces vemos que Dios le decía esfuérzate y otra vez le dice esfuérzate? Porque no todos tenemos la misma capacidad, no todos tenemos la misma fuerza, la misma fortaleza para resistir pruebas, para resistir situaciones.
Entonces muchas veces hay pruebas en nuestras vidas que de una u otra manera las podemos superar y la podemos pasar por alto, o podemos levantarnos de esa caída, sacudirnos y seguir caminando. Pero hay otros que no. Hay otros que necesitan escuchar la voz de Dios siempre, esfuérzate. Y eso es lo que pasaba con Josué. El Señor te le decía, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Entonces era porque no tenía la misma fuerza que tenían otros hombres de Dios. Amén. Pero Dios, aún conociendo nuestras debilidades, conociendo las situaciones que nosotros vivimos como hijos del Señor, Él tiene cuidado y Él nos anima. Así como está animando a este varón de Dios, nos anima, nos dice, esfuérzate, levántate, vamos a vencer, vamos a ganar, que esta situación, que esta enfermedad no nos va a ganar, que esta tribulación que estamos viviendo no la va a ganar. El Señor está con nosotros, el Señor está fortaleciendo nuestra vida. Y eso es lo maravilloso, que el Señor siempre está ahí para sostenernos, para ayudarnos, para darnos ánimo, para decirnos que Él está con nosotros, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar del encierro, a pesar de la muchas veces de la depresión que se vive en estas situaciones. El Señor está ahí para fortalecernos y ayudarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Maravilloso es el Señor, aleluya. Grande y poderoso es el Señor. Amén. En el 8 dice su palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces aquí esta palabra nos dice que siempre la palabra del Señor tiene que estar en nuestra boca y en nuestro corazón, porque eso nos garantiza el éxito. Solamente el meditar de día y de noche, el estar día tras día escuchando la voz del Señor, escuchando su palabra, recibiendo la instrucción y la enseñanza que Él tiene para nuestras vidas, dice que ¿qué? Que eso nos va a garantizar el éxito. Como está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, todo nos va a salir bien, pero necesitamos obedecer, necesitamos sujetarnos a la autoridad, necesitamos sujetarnos a los pastores que están como autoridad, a los pastores, sujetarnos, obedecer y estar de acuerdo con lo que el Señor dice, porque todo esto que el Señor nos acaba de decir, todo esto es lo que nos garantiza el éxito, la victoria, la prosperidad. Y el 9, vamos a leer el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros nos sujetamos, cuando nosotros hacemos y meditamos en su palabra de día y de noche, cuando leemos su palabra, cuando la atesoramos en nuestro corazón, cuando siempre esa palabra vive dentro de nuestra vida, eso nos garantiza que donde quiera que vayamos, dice, tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayamos va a haber una palabra de Dios, va a haber una palabra del Señor que el Señor va a ministrar a través de nuestra boca y a través de nuestro corazón. Y Él quiere que esta palabra sea un rema en nuestra vida, un rema en nuestro corazón, porque eso es lo que nos garantiza que nosotros vivamos en victoria, no viendo las circunstancias, ser débiles, enfermizos y etcétera. Cualquier situación contraria viene en nuestra vida, pero Él quiere que nos refugiemos en Él. Él quiere que descansemos en Él, que nos sumerjamos en Él para que Él obre. Y Él quiere obrar, y Él quiere animarnos y quiere fortalecernos conforme esta palabra. Porque dice su palabra, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No importando la situación y la complicación que estoy viviendo, el Señor me garantiza que Él va a estar conmigo. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor nos ayude para poder creer y confiar lo que Él nos dice. Dios conoce a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y por eso necesitamos ser animados por el Señor. Deuteronomio 1:3. Deuteronomio capítulo 1, versículo 3 dice, y aconteció que a los 40 años en el mes 11 del primero del mes,
Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Amén. Entonces les mandó, hicieran todo. ¿Dónde está? Entonces, y a los 40 años, en el mes 11 del primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. O sea, todo lo que Dios les había dicho y les había mandado acerca de ellos, de lo que tenían que hacer. Deuteronomio 31:23. Y entonces ahí es cuando Moisés anima al pueblo, anima a los israelitas para seguir adelante. 31, 23. Dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Amén. Entonces ahí vuelve el Señor y lo anima. Ahí vuelve el Señor y lo anima para que pueda creer y confiar de lo que el Señor le iba a decir que él iba a hacer. Amén. De lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Entonces nosotros necesitamos estar de acuerdo con lo que dice el Señor en esta mañana. Amén. Maravilloso y glorificado sea su nombre. Vamos a leer Primera de Reyes 2, del 1 al 4. Dice, instrucciones de David a Salomón. Primera de Reyes 2, del versículo 1 al versículo 4. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, Amén. sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Entonces aquí también el Señor, el rey David también anima a su hijo, a Salomón, para que le dice, esfuérzate y sé hombre. Entonces, ahí nos damos cuenta de que también lo anima a que se pare como tal para cumplir y hacer la palabra del Señor, cumplir y obedecer la palabra del Señor. También vamos a ver en Crónicas, ¿también? Segunda de Crónicas 15, del 7 al 8. Este es del profeta Azarías. Pero esforzaos vosotros, segunda de Crónicas 15, 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en parte montañosas de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Entonces nos damos cuenta aquí que también dice la palabra que en el 7 dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. Entonces, y ahí fue cuando le habló el profeta y le dijo, ¿y qué hizo este varón? Dejó sus ídolos y reparó el templo. Entonces, y eso es lo que nos dice el Señor, que abandonemos todo aquello que es estorbo, todo aquello que nos tiene cansados, tirados, lejos de la presencia del Señor, y que podamos renunciar a eso y levantémonos, esforcémonos para vivir, de cumplir y hacer lo que el Señor dice que tenemos que hacer. Amén. Vamos a leer también Isaías 35, del 3 al 5.
Isaías 35, del 3 al 5. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decididos de corazón apocado, esforzados. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Amén, aleluya. Entonces nos damos cuenta de aquellos que no tienen fuerzas, de aquellos que están débiles, de aquellos que tienen un corazón opacado también, que no tienen ninguna manera de salir adelante. Entonces Dios está diciendo que nos esforcemos, que nos lavemos la cara y que nos levantemos, que salgamos del lugar donde estamos para poder hacer, lograr y vivir lo que el Señor nos dice. Amén. Que el Señor sea glorificado, exaltado y bendecido, porque Él quiere levantarnos, quiere animarnos. Quiero que nosotros salgamos de esa situación en la que estamos viviendo, lejos de su presencia, porque solamente en su presencia nos garantiza el éxito y la victoria. Vamos a leer por último esta palabra. Efesios 6. ¿No tienes? Efesios 6. Ya. Dice, Efesios capítulo 6, versículo 10. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Entonces nos está diciendo el Señor ¿qué? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Fortalecidos en el Señor. O sea, siempre tenemos que fortalecernos, es en Dios y en el poder de la fuerza que Él tiene para cada lucha, para cada batalla y para cada situación que estamos viviendo. Entonces, cuando nos habla aquí en Efesios 6:10, nos habla de la armadura de Dios. Por eso nos habla de la armadura de Dios, no la armadura mía, porque nosotros, como aquí habla de una victoria de toda el área espiritual, de toda el área que quiere tomar muchas veces ventaja en nuestras vidas, la única forma de vencer es con la armadura de Dios, es con la armadura que es del Señor. Y primeramente nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿cierto? Porque la lucha que nosotros tenemos no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Pero esa lucha y ese conflicto que nosotros tenemos día tras día, tenemos que vencerlo y ganar esa victoria. Amén. Y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no podemos pelear con nuestras propias fuerzas, sino con el poder y la gloria y la gracia que el Señor nos da para vencer. Solo en Él, solo cuando nos vestimos de Cristo, nos escondemos en Él, Él va a pelear por mí. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros nos escondamos en Él. Que cualquier conflicto que haya en mi vida, sea de nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, sea con nuestros vecinos, sea una enfermedad, sea cualquiera la situación que sea, Él quiere que nos escondamos en Dios, que nos escondamos en Él, porque Él es el que pelea por nosotros, Él es el que nos da la victoria. Nosotros no tenemos que pelear con nadie, nosotros tenemos que regocijarnos y meternos en el Señor a pesar de las complicaciones y las situaciones que Él peleará por nosotros. Amén. Por eso muchas veces perdemos las batallas, porque muchas veces hacemos las cosas con nuestra propia fuerza, con nuestra propia humanidad, pero Él quiere que nos escondamos en Él, porque Él quiere pelear por nosotros. Yo estoy contigo donde quiera que vayas, yo estoy contigo. A pesar de las situaciones, de lo que se presente, Él va a estar con nosotros. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, dice el Señor. Amén. Van a pelear, van a haber situaciones que se van a venir contra nosotros y vamos a luchar y vamos a desgastarnos y vamos a perder la fuerza, vamos a perder el ánimo. Pero el Señor dice que Él estará con nosotros. Pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. Y esas son las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas en este día. Así que todo aquel que está cansado, ¿sí? Aquel que está debilitado, aquel que tiene miedo de seguir, aquel que se cansó, que está tirado, que ya no quiere seguir, que ya no quiere avanzar en el propósito y en la voluntad de Dios, en esta hora el Señor lo anima con esta palabra, así como animó a Josué, así como el Señor le dijo a Josué qué era lo que tenía que hacer para poder tener la victoria. Y eso es lo que nos dice el Señor hoy.
Es la única forma de poder tener victoria, es en el Señor. Amén. Amén. Es en el Señor. Entonces dice, vamos a seguir leyendo Josué 1:10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Entonces, ¿el que hizo? Obedeció, tomó manos a la obra y comenzó a avanzar en el Señor. También habló Josué a los rubenitas y gaditas, a la media tribu, es que esto no me sabe bien, de Manasés. ¿Dónde voy? Ya. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, Jehová os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Amén. ¿Sigo? No está ahí. Entonces dice, en el 13 dice, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Josué, os mandó diciendo. Entonces, y eso es lo que el Señor quiere, que nos acordemos de la palabra que el Señor declaró un día sobre nuestras vidas. Siempre hay una palabra profética antes de. El Señor siempre hay una palabra profética que nos entrega antes de hacer lo que el Señor tiene o de lo que el Señor quiere hacer. Entonces, por eso le dijo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, os ha dado esta tierra. Sí, ¿no? Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Sí. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado. Y a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Sí. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que os ha mandado, y iremos a donde quiera que nos mandes. Entonces dice, entonces respondieron a Jehová, a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Entonces nos damos cuenta de que ellos estaban dispuestos a obedecer las órdenes que Josué les daba a ellos. ¿Cierto? Sí. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Amén. Y la única forma de que se garantice esa victoria, de que Jehová esté con Josué como estuvo con Moisés, es estar en la presencia del Señor, estar viviendo en la gracia y en el mover del Espíritu. Sí. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Entonces ahí vuelve y que se esfuerce y sea valiente. Entonces ahí el pueblo le dice, listo, le vamos a obedecer, vamos a cumplir con todo con lo que usted ha dicho y todo, vamos a pasar, vamos a hacer lo que él dice, pero que así como vieron la gloria de Dios, como vieron la presencia del Señor a través de Moisés, también querían ver esa presencia del Señor en Josué. Entonces, lo único que nos garantiza la victoria y la obediencia es estar en lo que el Señor le dijo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude a creer y a confiar lo que el Señor nos dice día tras día,
porque hay una palabra en nuestro corazón, hay una palabra en nuestra vida que el Señor ya la entregó de antemano. Amén. Así como eh, Noé, ¿cierto? Noé creyó la palabra que el Señor le dijo, que construyera un arca en medio de la selva, en medio de la pradera, no sé, donde es lejos de un río, le dijo que construyera un arca. Pero él creyó a esa palabra. Y dice la palabra del Señor que por él haber creído y obedecido a esa palabra, condenó al mundo. Amén. Y dice su palabra que ellos estaban casándose y dándose en casamiento cuando vino el diluvio, ¿cierto? Entonces, ellos estaban preocupados de otras cosas, no le daban prioridad a lo que es prioridad, estaban distraídos, no estaban discerniendo el tiempo que estaban viviendo, sino que estaban jugando y haciendo cosas que es netamente humanas, naturales, sin ver un futuro, sin ver una eternidad, sino que solamente algo natural, algo pasajero. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó. Y así condenó al mundo. Entonces, cuando nosotros creemos una palabra de Dios, creemos esa palabra que el Señor envía, nuestra vida es transformada, es cambiada, es direccionada por el Amén. Señor. Amén. Así como está el pastor David trabajando con el tema de saetas, ahí nos damos cuenta de que Dios está preparando y está haciendo algo en las almas, en las vidas, para cumplir el propósito de la voluntad del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para creer cada palabra que el Señor nos entrega, cada palabra profética que el Señor entrega a nuestras vidas, porque los tiempos son malos y sabemos que día a día, cada día se acerca más la venida del Señor. Sabemos que en esta situación que estamos viviendo, no creo que mejore. Así como vemos todo lo que está escrito y todo lo que vemos en las noticias, todo lo que está pasando en el mundo a través del pueblo de Israel, nos damos cuenta que ya está más cerca la venida del Señor. Así que preparémonos y oremos al Señor y pidámosle que podamos discernir los tiempos, que podamos discernir el tiempo que estamos viviendo para poder estar en el lugar que el Señor quiere que estemos. El Señor quiere que nosotros estemos preparados para su venida. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude y nos fortalezca. Y a todos aquellos que están caídos, turbados, tibios, descarriados, levántense. Es hora de levantarse, es hora de ponernos en pie y las rodillas endebles y los brazos caídos, fortalecernos en el Señor para poder avanzar en el propósito de su voluntad. Que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor bendiga nuestras vidas, bendiga nuestra casa, nuestra familia, para que podamos también ser esos siervos útiles al Señor, primeramente en nuestro hogar. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor conforme esta palabra para que Él nos guíe y nos ayude en todas las áreas de nuestra vida que son frágiles, que son débiles, porque el Señor está diciéndonos que nos esforcemos. Es porque necesitamos fuerza y fortaleza de parte de nuestro Dios. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú nos animas, Señor, en esta hora. Tú nos amas y nos bendices a través de tu palabra para decirnos que nos esforcemos, Señor. Muchas veces, Señor, hemos sido débiles ante tu presencia, hemos sido muchas veces desobedientes ante ti, Señor. Pero yo te pido, Padre, que tú enderezcas nuestra vida, enderezca nuestros pasos, enderezca, Señor mío, todo aquello, Padre, que va en áreas de nuestra vida en desobediencia y hacer cosas que no convienen, Señor. Ayúdanos y fortalezcanos, Señor, donde podamos oír la voz de tu Espíritu, Padre, donde nuestra vida sea direccionada por ti, ordenada por ti, Señor, porque tú sabes, Señor, y conoces cada área de nuestra vida, Señor. Perdóname, Señor, y perdona a mis hermanos por todas las situaciones y las áreas de nuestras vidas en las cuales, Señor, nos hemos alejado o nos hemos, Señor mío, Dios mío, desviado. Yo te pido, Padre, así como tú traes esta palabra de fuerza y de fortaleza para nuestras vidas, te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para estar en pie, Señor amado, para levantarnos, Señor, para poder hacer las cosas conforme tu palabra y tu voluntad, Señor. Nos damos cuenta, Señor, que
tenemos que dar un esfuerzo, Señor. Nada es gratis, nada es regalado, Señor. Hay que pagar un precio, Señor amado. Y yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a pagar ese precio como hijos, como siervos, como deudores de esa gracia y de esa gloria sobrenatural, Señor. Te lo pido, Padre, en esta hora. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te pido que esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo sea cayendo sobre nuestras vidas y seamos rociados por tu Espíritu, seamos rociados por tu poder, Señor. Oh, Rakata Saramanta Sara, aleluya. Llénanos con el poder y el fuego de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor amado, para obedecer, para cumplir, para vivir y para hacer tu voluntad cada día, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y te bendecimos por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. En el nombre de Jesús, Señor, lo creo, lo declaro, lo profetizo en el nombre de Jesús. Y creo esta palabra profética. Creo esta palabra, Señor, que tú traes, Señor, de restauración. Esta palabra en la cual, Señor, tú comisionas, Señor mío, Dios mío, a tu pueblo avanzar, Señor, a vivir, Señor, en la etapa, Señor, en la cual tú nos has llamado en este tiempo, Señor amado. En el nombre de Jesús, te doy la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén, que el Señor les bendiga. Así que no sé a quién entregarle o qué tengo que hacer, pastora.